Hola, esta noche no vamos a hablar de castigos, ni de verdugos, ni de inquisidores, ni de hogueras. Vamos a hablar de otra oscuridad, una más silenciosa, más sutil, más constante. Hoy te invito a entrar en el mundo de las supersticiones medievales. Creencias que nacieron del miedo, del hambre, de la peste, del amor, de la muerte, pequeños rituales, grandes disparates, conjuros absurdos, amuletos malditos, palabras prohibidas, porque cuando el mundo era incomprensible, el ser humano tejía explicaciones con lo que tenía: miedo, fe y mucha imaginación. Así que apaga la luz, acomodate y deja que te cuente. El extraño mundo de las supersticiones medievales más ridículas. Te despertás en una choza de madera. El sol aún no salió. Tu abuela, encorvada, está removiendo algo en un cuenco de barro. Un brebaje oscuro, espeso. Huele a tierra, a flores marchitas, a algo muerto. Es para tu tos, dice. Pero también le echó una uña de gallo, un pelo tuyo y una piedra que brilló bajo la luna. Cura, hechizo, veneno. En la Edad Media todo eso podía ser lo mismo. Y si estás listo para entrar en este mundo de amuletos, rituales y absurdos, seguí conmigo. Porque lo que viene no es magia, es historia. En el mundo medieval todo tenía significado. Todo podía ser una señal. Un gato negro cruzando el camino, una vela que se apagaba sola, un espejo que se rompía. Un número maldito en la fecha del casamiento. Y si pasaba algo malo después, ya sabías a quién culpar, al objeto o al demonio que lo usó. Por eso, mucha gente vivía pendiente de lo que debía hacer y de lo que debía evitar, porque un simple gesto podía traer la suerte o la ruina. En la casa colgaban herraduras de hierro sobre la puerta, para que ninguna bruja entrara. Tocaban madera cada vez que tentaban al destino. Tiraban sal por el hombro si la derramaban por accidente. Y si alguien estornudaba, había que decir Jesús rápido, porque en ese momento el alma estaba vulnerable y el diablo atento. Las supersticiones no eran un juego, eran una forma de sobrevivir, especialmente cuando la medicina no alcanzaba. ¿Te dolía la cabeza? Tal vez era un demonio, te brotaban granos, tal vez te habían hecho un hechizo. ¿Y cómo se curaba eso? Con sangre de unicornio. Sí, sangre de unicornio. O lo que creían que era, cuernos de narval molidos, carísimos. Otros preferían algo más local, colocarse una paloma viva sobre la herida. Y cuando la paloma moría, significaba que la enfermedad había salido de tu cuerpo. Imagina que estás enamorado, pero ella no te mira, él no te habla. Entonces vas donde la vieja del bosque, la que vive sola, la que todos evitan. Ella sonríe sin dientes, revuelve su caldero y te dice: con esto va a soñar con vos. Te entrega una botellita. Adentro, pétalos, gusanos, sangre de ave y un diente humano. Sí, en la Edad Media el amor se conquistaba con brebajes. Filtros de amor los llamaban, pero eran venenos, alucinógenos, placebos y a veces condenas. Algunos contenían belladona, mandrágora o muérdago. Otros usaban sangre menstrual, tierra de tumba o cabello quemado. Todo por un beso, por una mirada, por no morir de soledad. Pero el amor no era la única superstición con consecuencias. En Francia, un día llevaron a juicio a una cerda. La acusaron de matar a un niño. Hubo testigos, hubo veredicto y hubo ejecución pública. Sí, en la Edad Media los animales también eran juzgados. Cabras, vacas, perros, gallos. Algunos por morder, otros por poner huevos cuando no debían. Y si un gallo ponía un huevo, se decía que incubaría un basilisco, criatura del infierno. Resultado, el gallo era quemado, con su huevo. Y si la superstición alcanzaba a los vivos, imagínate a los muertos, porque había algo peor que morir, y era volver. Los revenants, les decían, muertos que salían de su tumba por la noche a contagiar peste o morder cuellos.
Para evitarlo, clavaban al cadáver con estacas, le llenaban la boca de piedras, lo enterraban boca abajo, le ataban los pies y si era una bruja, la quemaban y luego enterraban sus cenizas lejos, muy lejos, porque en la Edad Media ni siquiera la muerte te garantizaba descanso. Entonces seguí escuchando, porque ahora vamos a levantar la vista, porque para el hombre medieval el cielo hablaba y no siempre decía cosas lindas. Imagina un mediodía que se vuelve noche. Los pájaros callan, el sol desaparece, la gente cae de rodillas, llora, reza, grita, un eclipse total. Pero ellos no sabían qué era, pensaban que un monstruo lo estaba devorando. En Europa decían que era un dragón, en Persia, un demonio, en China, un perro celestial. La solución: hacer ruido. Golpear ollas, tocar campanas, disparar flechas al cielo, todo para asustar a la criatura y que escupiera al sol. Y cuando el sol volvía, todos aplaudían. No por ciencia, por febrero, por superstición. Y si un cometa cruzaba el cielo, peor. Se creía que anunciaba guerras, pestes, muertes. En 1066 apareció un cometa, justo antes de la batalla de Hastings. Los sajones lo tomaron como mal presagio y perdieron. Los normandos dijeron que era un signo de victoria y ganaron. Mismo cometa. Dos supersticiones opuestas, pero igual de potentes. Y si llovía sangre, no era barro ni algas. Era una señal del cielo, un mensaje divino, una advertencia. Si caía granizo en verano, era brujería. Si el viento cambiaba de golpe, era el diablo soplando. Y si un rayo caía sobre una iglesia, era porque alguien adentro había pecado. Para protegerse, hacían rituales, encendían cirios benditos, colgaban ramas de cerval, tocaban las campanas durante la tormenta, aunque eso costó la vida a más de un campanero, fulminado por el rayo que debía espantar. El clima no era meteorología, era juicio, era castigo, era advertencia. Y cada nube, cada viento, cada relámpago podía esconder un mensaje del más allá. Te despertás una mañana y alguien rompió el espejo de la sala. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. 7 años de desgracia. No hace falta que lo juren. Es ley no escrita. En ese cristal se reflejaba el alma, y ahora está hecha trizas. Tu madre cocina, derrama sal por accidente. Antes de que alguien lo note, agarra una pizca y la lanza sobre su hombro izquierdo. No porque lo crea, sino por costumbre, como si ese gesto ahuyentara al demonio que ya se estaba acomodando detrás. Tijeras abiertas sobre la mesa. Tu abuela murmura que eso llama a los duendes, que los corta, que los irrita, las cierra con un clic seco y rápido, como si acabara de atrapar un secreto al vuelo. Y nadie, nunca, se sienta 13 a la mesa, porque uno de ellos no volverá a sentar ya, va a sentarse la próxima vez. La superstición estaba en todas partes, en los objetos, en los gestos, en las pausas, entre palabras. No era religión, no era ciencia, era otra cosa. Un idioma silencioso que todos entendían, pero nadie enseñaba. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar, tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura, porque en la Edad Media los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13, siempre el 13, un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13, no salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos
hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía, era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste, 40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie, o el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas, un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino. Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar, tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura. Porque en la Edad Media los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13, siempre el 13, un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13, no salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía, era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste, 40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie, o el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas, un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino. Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. Pero si todavía seguís conmigo, entonces estás listo para algo más profundo, más oscuro, más absurdo. Porque el miedo medieval no dormía. Se escondía entre los objetos más simples, los animales más comunes y los oficios más necesarios. Así que no te vayas, porque ahora te voy a contar sobre objetos cotidianos malditos. La herradura, protección o trampa, colgada sobre la puerta con los extremos hacia arriba, era símbolo de buena suerte. Pero al revés, era una invitación directa al diablo. Nadie debía regalar cuchillos, ni tijeras, porque eso cortaba los lazos, la amistad, el amor. Romper un espejo era fragmentar el alma. 7 años de desgracia, o más, si se rompía de noche. Una escoba apoyada al revés contra la pared podía atraer visitas indeseadas. Pero barrer de noche era barrer la fortuna fuera de casa. Y nunca, jamás, dejar el pan boca abajo. Ese pan no era para vos, era para el verdugo. Y comerlo era probar la muerte. Animales que no eran lo que parecían. Un gato negro cruzando el camino.
mala suerte. Si lo veías 2 veces, peor. Un cuervo en el tejado anunciaba luto. Una lechuza que ululaba 3 veces significaba que la muerte ya había elegido. Un gallo que cantaba a medianoche no traía el amanecer, traía un entierro. Y si una mariposa negra se posaba sobre tu ventana, no abras, porque trae con ella un alma que no encontró descanso. Oficios que daban miedo, incluso antes de empezar a trabajar el herrero. Controlaba el fuego, el metal y los secretos. Muchos creían que tenía pacto con el infierno. El barbero no solo cortaba cabello, también sangre, también carne. Y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos. Las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él, y sin embargo todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo. El barbero no solo cortaba cabello, también sangre, también carne, y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos. Las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él. Y sin embargo, todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo, pero si llegaste hasta acá, ya lo sabes, el miedo tiene 1000 formas, y en la Edad Media todas eran posibles. Objetos, animales, sonidos, sueños, oficios, todo era signo, presagio o advertencia. Y aunque el mundo cambió, algunas de esas supersticiones siguen vivas, en gestos, en refranes, en rituales que repetimos sin pensar. Tal vez porque en el fondo una parte nuestra sigue queriendo creer que hay algo más allá de la lógica. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios cuál de todas estas supersticiones te pareció la más absurda o la más real. Hasta la próxima historia, que descanses y no dejes la escoba de punta. Hola, esta noche te traigo algo más lento, más sombrío, más incómodo. No vamos a hablar de batallas, ni de espadas, ni siquiera de reyes. Vamos a hablar del miedo, del ridículo, de lo que podía pasarte si hacías una sola cosa mal. Porque hoy, en esta nueva historia para dormir, no vas a despertar como un noble ni como un campesino. Vas a despertar como un acusado. Y no hay juicio justo, no hay abogados. Y lo peor, no hay silencio, porque los castigos más temidos de la Edad Media no eran los que dolían, eran los que te hacían desear desaparecer. Así que si estás listo para escuchar lo que pasaba cuando la justicia medieval quería darte una lección, apaga la luz, acomódate y abrí los ojos del alma, porque esta noche vas a descubrir. Así eran los castigos públicos más humillantes del mundo medieval. Te despertás con los tobillos amarrados a un poste. La madera está áspera. El aire huele a sudor, a miedo y a cebollas podridas. La plaza está llena. Todos te miran y vos no sabés qué duele más, si las muñecas torcidas en el cepo o las risas de tus vecinos. Tenés frío, pero no te podés mover. Tenés hambre, pero nadie se te acerca. Tenés vergüenza. Y eso es lo que vinieron a ver, porque ese es el castigo. No te van a matar, te van a dejar ahí para que aprendas. Esto es la picota, una columna de piedra, a veces de madera, siempre en el centro de todo. Ahí se lleva a los que robaron, a los que mintieron, a los que dijeron algo que no debían, no importa si lo hiciste por hambre o por desesperación. Lo importante es que todos te vean, porque la justicia medieval no se aplicaba en secreto. Se mostraba, se exhibía, se gritaba. Y vos sos el ejemplo. Frente a vos pasa una madre, agarra a su hijo del brazo. Mira bien, le dice, eso pasa por ser un ladrón. Pero vos
solo quisiste llevarte un poco de pan. Y ahora tenés colgado al cuello un cartel que dice «Engañó con el peso». Y todos lo leen. Algunos te escupen, otros ríen, unos pocos ni te miran, porque la vergüenza también se contagia. Pero si creías que eso era lo peor, todavía no viste el desfile, porque cuando el castigo no alcanza, lo que viene es el espectáculo. Te atan las manos, te suben a un burro, pero no de frente, no con dignidad. Te sientan al revés, mirando la cola del animal, y te pasean por toda la ciudad, por los mercados, por las esquinas. El pregonero grita tu crimen, la gente se ríe, te tiran cosas, te insultan. Si robaste, colgás del cuello el pan que tomaste. Si mentiste, llevás una lengua de trapo. Si fuiste alcahuete, te atravesaron la lengua con un hierro candente. Y sangrás. Así, con la boca quemada y el cuerpo expuesto, recorres las calles que antes caminabas en silencio. Pero ahora todos te ven. Y lo peor es que no podés bajar la vista, porque cada paso del burro es un recordatorio. Ya no tenés nombre, ahora sos tu crimen. Y si eras mujer, la cosa podía ser peor. Te podían poner una máscara de hierro, con orejas de burro, con un hocico de cerdo, con una lengua larga y grotesca, porque decían que hablas demasiado, que criticás, que rezongás, que sos una bruja, y te paseaban así, por el pueblo, con campanillas que sonaban a cada paso, para que nadie pudiera ignorarte, para que todos se burlaran, para que vos te callaras. Y muchas veces funcionaba, porque después de eso no volvías a hablar, al menos no en voz alta. Pero si seguís despierto y querés saber hasta dónde podía llegar la humillación, seguí escuchando. Porque lo que viene no es ficción, es historia. Te sacan del cepo, no con delicadeza, te arrastran. Creías que lo peor había pasado, pero ahora te toca pagar con tu cuerpo, y no con latigazos, con fuego, con hierro, con silencio eterno, porque hay castigos que no se borran, que se quedan con vos, que te persiguen toda la vida, como cuando abriste la boca para insultar, para mentir, para maldecir, y ahora te la van a cerrar, para siempre. El verdugo calienta un hierro al rojo vivo, no tiene prisa, el pueblo espera, te sujetan la cabeza, te fuerzan la boca, y sin aviso te perforan la lengua. El hierro silba, tu carne chispea, la sangre te ahoga, ya no podés gritar, ya no podés hablar, solo llorás, y el llanto también arde. Algunos no sobreviven, otros quedan mudos, marcados, incompletos, porque la lengua en la Edad Media era peligrosa, y había que controlarla, pero no todos los castigos eran instantáneos. Algunos duraban toda la vida, como el San Benito, un hábito amarillo, con cruces rojas cosidas, que no podías quitarte. Te lo daba la Inquisición, si habías sido hereje, si habías hablado mal de Dios, si habías dudado, si habías leído lo prohibido, y lo usabas, en misa, en el mercado, en casa, donde fueras. Todos sabían quién eras, todos lo veían, aunque vos quisieras esconderlo. El San Benito no pesaba, pero dolía, porque no era una prenda, era una condena que se colgaba de tu alma, y si te lo sacabas, te volvían a llamar, y esta vez no había ropa que te salvara. Pero si seguís despierto y querés saber qué pasaba cuando el castigo ya no se conformaba con avergonzarte, sino con transformarte para siempre, quédate, porque ahora vamos a hablar de lo que te quitaban. Te llevan al centro del pueblo, no te dicen por qué, pero ya lo sabes, las manos te tiemblan, o quizás ya no, porque cuando llega este momento, a veces el cuerpo se rinde primero que la mente. Fuiste ladrón, o eso dijeron. Y en esta ciudad, los ladrones no solo pierden la libertad, pierden lo que usaron para robar. El verdugo alza una espada corta, la gente hace silencio. El juez lee una sentencia que nadie escucha, porque todos miran tu mano. Y entonces cae. Tu cuerpo se retuerce, tu boca grita, tu mente se apaga, y en el suelo, tu mano, todavía viva, todavía caliente, pero ya no tuya. El castigo no termina ahí. Te curan como pueden, te tapan la herida, y te dejan caminar por las mismas calles donde antes vivías. Pero ahora, todos ven tu muñón, todos saben.
todos señalan. Y vos no podés trabajar, no podés rezar como antes, no podés comer sin ayuda, porque en la Edad Media la amputación no era solo dolor, era sentencia de por vida. A otros les arrancaban las orejas, por mentirosos, por traidores, por hablar de más. A algunos la lengua, a unos pocos los ojos, por mirar lo que no debían, o por ser culpables de lujuria, de pecado, de ver lo prohibido. Y si lo tuyo era más grave, si ofendiste a un noble, si tocaste a alguien que no podías, si desobedeciste la ley de Dios, entonces venía lo más temido, la castración, un cuchillo, 2 cortes y una vida entera cargando con la burla, con el vacío, con la certeza de que ya no eras completo, porque no buscaban matarte, buscaban marcarte, que todos te vieran, que todos supieran, que tu cuerpo fuera tu castigo para siempre. Y si no te cortaban algo, te marcaban, con hierro al rojo vivo, una letra en la frente, una cruz en el hombro, un símbolo en la mejilla. Cada marca era una historia que ya no podías borrar, y cada vez que alguien la miraba, volvías a ser el mismo, el que mintió, el que robó, el que desobedeció, porque en el mundo medieval tu piel podía hablar por vos, aunque vos no quisieras, y a veces eso era peor que la muerte. Y si todavía estás acá, con los ojos entreabiertos, con la mente dando vueltas, con el estómago un poco tenso por lo que escuchaste, y querés saber cómo la iglesia convertía el castigo en penitencia, seguí conmigo. Porque ahora no vamos a hablar de sangre, vamos a hablar de fe, de vergüenza y de cuánta exposición puede soportar un alma arrepentida. Estás en la puerta de la iglesia, no podés entrar todavía. Estás vestido con un hábito blanco, no por pureza, sino por penitencia. En el pecho y la espalda, 2 cruces rojas del tamaño de tus pecados. No podés ocultarlas, no podés cubrirte con nada. Caminás por las calles y todos lo saben, fuiste un hereje. O eso dijeron. Y ahora tenés que ganarte el perdón, no con oraciones, con exposición. En cada misa dominical te colocás de pie en la entrada, de cara a los que llegan, sin hablar, sin sentarte, sin mirar al altar. Sos parte del decorado, parte de la advertencia, un cartel humano que dice, yo desobedecí. Y si alguien te pregunta, tenés que confesar, a viva voz, lo que hiciste, lo que creíste, lo que dijiste, lo que negaste, y rezar porque crean en tu arrepentimiento. Porque si dudan, te vuelven a citar, y esta vez no te perdonan con ropa. En algunos lugares te obligaban a recorrer el pueblo cargando una vela encendida. En otros, a caminar descalzo bajo la lluvia, con una soga al cuello, mientras rezás en voz alta. Y si eras clérigo, el castigo era aún más simbólico. Tenías que celebrar misa con harapos, sin capa, sin dignidad, porque el que había caído desde lo alto debía ser visto en lo más bajo. Y si tu culpa era grave, si habías blasfemado o desafiado a la Inquisición, entonces te daban el San Benito oscuro, uno que no tenía cruces, tenía llamas, demonios, dragones pintados y en la cabeza una coroza, un gorro cónico que todos veían desde lejos y sabían que estabas condenado. A veces sobrevivías, otras te llevaban al fuego, pero siempre el castigo empezaba mucho antes del final. Empezaba con la vergüenza, con el juicio público, con el alma desnuda frente a todos. Quédate conmigo un momento más, porque después de todo esto, después de cada látigo, de cada burla, de cada marca, queda una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue doliendo leer esto? ¿Por qué sentimos algo tan profundo por personas que vivieron hace siglos? Tal vez porque en el fondo seguimos sabiendo lo que es la vergüenza. Sabemos lo que se siente cuando otros te miran mal, cuando señalan, cuando se ríen, cuando no te dejan olvidar. Hoy los castigos no son con fuego, son con palabras, con silencio, con pantallas, con etiquetas que no se ven, pero que se sienten. Y eso es lo que la Edad Media nos recuerda, que el peor castigo no es físico, es ser reducido a una sola cosa, a un error,
a una falta, a un cartel que dice quién sos y no te deja ser nadie más. Por eso esta historia no es solo historia, es advertencia, es espejo, es memoria. Si sentiste algo escuchándola, si te quedaste hasta el final, si te quedaste en silencio, suscríbete. Este canal es para eso, para recordar lo que no queremos repetir. Y si conoces a alguien que aún cree que la Edad Media fue solo castillos, espadas y cuentos de hadas, mostrale esto. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Y si alguna vez pensás que esos castigos fueron solo parte de una época lejana, recordá esto. No necesitas una picota para avergonzar a alguien. No necesitas una máscara de hierro para callarlo. No necesitas fuego para marcarlo. A veces alcanza con una palabra, con una burla, con el silencio. Hoy ya no tenemos verdugos con espadas, pero tenemos espectadores con celulares, tenemos plazas digitales y juicios sin defensa. Por eso, contar estas historias importa, no para acusar al pasado, sino para entender el presente. Porque la Edad Media no terminó en el siglo XV, sigue viva cada vez que humillamos para entretener, cada vez que alguien se convierte en un meme, cada vez que olvidamos que detrás del castigo hay una persona. Y si vos llegaste hasta acá, si te conmovió todo esto, si sentiste aunque sea un poco de incomodidad, entonces este canal es tu lugar. Porque mientras haya alguien que recuerde, que mire con otros ojos, que no aplauda la vergüenza ajena, entonces hay esperanza. Nos escuchamos pronto, en otra noche, en otra historia, donde el pasado todavía tiene algo que decir.